Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que hoy nos están acompañando. Aquí estamos con un nuevo ciclo de Café Circense. Hoy estamos hablando de la payasería y tenemos una invitada muy especial que es Aline Moreno. Aline nos visita desde Brasil. Ella es fundadora de Payasos Sin Fronteras Brasil, es actriz, es maestra, formada en Ciencias Sociales y, por supuesto, es payasa. Así que bienvenida, Aline. Encantada de Muchas que nos gracias. acompañes. Ya empecé haciendo una payasada, porque empecé, digo, tiene que grabar, ¿no? Entonces empieza a grabar, yo en vez de poner continuar la grabación, puse salir de la sala. Y salí y tuve que volver. Yo pensé, Dios, ya empecé la Cosa, payasada. cosa de Ya está. payasas. ¿Viste cómo es? Cosa de payasa, Y sí, algo que nos dije que es muy exacto. importante, Aline es mamá de un bebé hermoso recién nacido, Sí, sereno, recién mamá, recién sí. mamá, estrenando la maternidad, así que felicidades, Muchas bendiciones gracias. por la llegada de tu pequeño. Uf, es una maratona, ¿ah? Es un triatlón esto. La verdad que sí, y bueno, más que agradecida de que en este momento también estés aquí compartiendo el café circense, ¿verdad? Gracias, Ante gracias. todo esto. Sí, estoy acá. Es bueno el café, es esencial para la maternidad. Esencial para estar. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Aline, yo hice como una gran presentación de todas estas cosas hermosas en las que venís teniendo experiencia y formación. Y bueno, tal vez nos puedas contar un poquito cómo empieza tu mundo en la payasería, antes Vale, de todo lo otro, porque... vale. Yo empecé a hacer teatro, ¿no? Con 11 años. No era payasa, pero era teatro, ¿no? Entonces me gustaba mucho. Hoy mismo estaba hablando sobre esto porque el teatro tenía algo de magia, ¿no? Así como también la posibilidad de subir en el palco y la gente te mirar, no que sea como la cuestión egocéntrica de esto, pero la cuestión también de poder hablar y la gente te escuchar sobre lo que quiere hablar. Entonces, siempre me admiré mucho la cuestión de poder ser una articuladora de la gente, de poder hablar y la gente escuchar y esto ser como... No tenía la conciencia de esto con 11 años, obvio, ¿no? Porque si no, sería una genia, pero, pero ya era algo que me llamaba la atención porque podía hablar de cosas, ¿no? Entonces me pasé ahí el teatro de la ciudad que vivía por 7 años y empecé la formación profesional en São Paulo. Yo vivía en una ciudad que es más chiquita, cerca. Entonces con 17 fui a São Paulo para hacer la formación y dentro de esta formación quería ser actriz dramática, pero me ponían siempre para hacer las cosas de comicidad y de humor. Y yo pensaba, pero quiero hacer algo trágico, drama y todo. No, Aline, pero es muy graciosa. Y llegó un momento que pensé, vale, voy a aceptar esto, porque sí, la vida está diciendo, pero yo siempre fui muy seria con las cuestiones sociales que va a venir más adelante, ¿no? Cuando hablamos, pero siento que es esto, mi seriedad a veces es tan grande que al mismo tiempo busco un otro punto de la comicidad, ¿no? Encontrar Claro, esto para un como equilibrio de la compensar. vida. ¿Cómo? Como compensar, Complementar. eso mismo, un equilibrio. Exacto. Sí, algo así. Pero esto también estoy diciendo, mirando mi vida detrás Allá. y ahora tengo esta conciencia. Antes era solo hacerlo, ¿no? Entonces, y ahí, a partir de ahí empecé a hacer como talleres de payasería, esto en 2002, no sé, hace mucho, Hace tiempo. hace un tiempo. Y ahí empecé a hacer uno, otro, después fui a Argentina a estudiar con Guillermo Angelilli, no sé si conoces, es un payaso un maestro que me encanta. Y empecé a hacer muchas cosas, trabajé con payasos de hospital,
y en 2011 fui a estudiar en Barcelona teatro físico del método de Jacques Lecoq, era una escuela en Barcelona, pero cuando llegué ahí ya conocía Payasos Sin Fronteras desde Brasil por la internet, ¿no? Porque no tenía en Brasil. Entonces llegué y la primera semana fui a Payasos Sin Fronteras a hablar y quería hacer parte y después de ahí continué haciendo cosas de comicidad, de humor, estudié payasería con mucha gente y empecé a participar de festivales y todo. Y después vino proyectos en Sáhara y montar Payasos Sin Fronteras Brasil y acá estoy. Todo esto, sí, muchas cosas, pero estudié en la escuela de teatro también en Río de Janeiro, cuando volví de Barcelona, una escuela que es especializada en payasería, con muchos maestros de todo el mundo, y así, siempre estudiando y aprendiendo, y después empecé a también dar clases, y acá estoy, dando clases, haciendo payasería y aprendiendo siempre, ¿no? Qué Sí, bonita, ¿eh? Cuánta formación también desde ese lugar. mucha Realmente formación. todo esto que contás ay, es como que en Uruguay ojalá tuviéramos escuelas así grandes, todavía no existen aún, no hay escuelas de circo, sí hay Te, espacios te, autogestivos, hay talleres de payasería, hay talleres de mímica, sí está todo eso, pero a nivel así como de la autogestión de colectivos, de personas que bueno, están en otros lugares, así como alquilando espacios o alquilando, pero a nivel estatal todavía no lo sí, tenemos acá en Brasil, municipal también, ¿verdad? sí, acá estamos, pero estamos en un momento muy difícil Sí, con lo que llamamos de desgobierno, ¿no? Es como algo así. claro, Entonces, nuestra escuela de circo, que es la Escuela Nacional de Circo, que es una escuela buenísima, está pasando por un proceso muy, muy tremendo. difícil. Sí, Mucha gente, porque era una escuela donde venía gente de toda Latinoamérica, entonces estamos, sí que tenemos y tenemos una historia en Brasil grande con escuelas y formaciones y hasta políticas públicas para esto, pero infelizmente en los últimos 3 años, no sé cómo se dice esto en castellano, pero como un sí, se está desmonte, como desmantelando. desmantelando. Sí, es Es muy, como, esa palabra es bonita, es bonita, desmantelando. sí. La están Sí, desmantelando, es cierto. Pende de un sí, hilo, en la cuerda floja, tal cual. sí, Tal exacto, cual. está así. Lo que pasa es que son Claro, prácticas libertarias, ¿viste? Y todo lo que es expresivo, libertad y y subversivo, ¿no? También, subversivo exacto. genera un poco de incomodidad ante esta Y necesidad. hace pensar, ¿no? Y Claro, nos gusta hacer pensar y esto ni siempre es es difícil, bienvenido. no es muy bienvenido. Sí, Pero bueno, aquí pero eso, está el semillero de tantas personas, ¿verdad? sí, 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 claro. Y esto que cuentas, Aline, que también tu formación también en la escuela de Jacques Lecoq en Barcelona, o sea, qué cantidad de, o sea, te has movido y ahí fue donde conociste, eh, no por internet, sino presencialmente, en la cercanía a los Payasos Sin Fronteras de España, Sí, digamos. sí, es que a la escuela que estudié es del método Jacques Lecoq, ¿no? Jacques Lecoq, y Sí, la sí, escuela solo hay en París, pero claro, es la misma, el mismo método, metodología, ¿no? ahí está. Sí, yo conocía por internet y sabía que la fundación de Payasos Sin Fronteras era en Barcelona, entonces me fui ahí a conocer, pero no tenía nada en el momento, como no tenía un número, no tenía un espectáculo, no tenía, pero tenía ganas, entonces dijeron, pero ¿qué vas a hacer? Y entonces, claro, con la maturidad, no, madurez, ¿no? Perdón, madurez. Ah, Es, maturidad. yo empecé a pensar junto con Arthur, que es mi compañero, y otras personas, como la posibilidad de hacer un proyecto yo y la gente, ¿no? Los amigos, ya que no iba a esperar Payasos Sin Fronteras me invitar para hacer un proyecto, porque no sabía. Hoy, como fundadora, también
de Payasos Sin Fronteras, siempre pienso como mucha gente a veces tiene ganas de trabajar y no tenemos muchas manos. Entonces, es necesario que la gente haga las cosas y quién sabe, Payasos Sin Fronteras puede dar soporte, dar un aporte, pero cuando yo conocí pensaba, "Ah, quiero mucho trabajar, pero tampoco ellos tienen tanta manera de lograr hacer toda la gente trabajar, ¿sabe? Como toda la Claro, gente que quiere. la inserción laboral, digamos, pero no por eso hay Sí, que dejar de crear. exacto. Y entonces, esto es una cosa que continuamos acá a incentivar también entre Payasos Sin Fronteras Brasil, pero ahí yo fui ahí y hablé y pasó 3 años y entonces decidimos ir primero a Marruecos, pero descubrimos que Marruecos era imperialista en el sentido que eh, tenía como, colonizaba Sahara Occidental. No sé si sabe de esto, pero es Sí, sí. algo que, por ejemplo, en Brasil nadie sabía de esta historia y en España es mucho más normal, pero Mm. conocer. Entonces decidimos ir a Sahara Occidental y ahí Ya con la empezó compañía. con una compañía que hicimos que se llama, ¿no? Cromosomos. Esta compañía juntamos 6 brasileños y 5 personas cinco artistas que estudiaron con nosotros de otros países. Tenían de País Vasco, de Cataluña, de Venezuela, de Chile y sí, creo que eso, Venezuela, Chile, esto. Italia también tenía uno. Y entonces fui a 2 veces, una con Payasos sin Rebeldía, la primera vez a conocer Sáhara Occidental para saber cómo era, y hasta pensar si lo que yo pensaba era real o era solo un sueño de trabajar con payasos humanitarios o en áreas de conflictos, porque una cosa es pensar, quiero hacer esto, ¿no? Quiero Claro, trabajar con circo, quiero trabajar con payaso social, quiero trabajar. Otra cosa es la realidad. Otra claro, cosa es como mirar y saber la realidad y vivir la experiencia de todo aquello y vivir después de ver todas las cosas y injusticias también que hay en el mundo, ¿no? mm, Como, entonces, cuando fue la primera vez, tuve certeza que quería trabajar con esto. ahí está. Entonces continuamos a trabajar y montamos un proyecto que fue en octubre, noviembre de 2014, que fuimos a Sáhara por 18 días. Entonces fue mi primera coordinación de logística y fue donde empecé mis cañas. Ahí comenzaba a cambiar el color del cabello, las primeras Sí, canas. Está sí, buenísimo esto, como tal vez capaz que contar así como brevemente, que los Payasos Sin Fronteras son asociaciones, ¿no? Así como no gubernamentales, que el impulso que tienen es de trabajar justamente en contextos que son como de mucha emergencia social, contextos de guerra, contextos de vulneración social también. Digo porque para que lo sepan también sí, personas que de pronto claro, no saben, esto que te decías tú, ayuda humanitaria, el trabajo también desde ahí, claro. van a lugares... Payasos, Mm, no, no, es que Payasos Sin Fronteras es lo que estabas diciendo es exactamente esto, ¿no? A veces nosotros que trabajamos o que somos del circo, en general, pensamos, todos conocen Payasos Sin Fronteras, pero mucha gente no conoce. Y además es algo que siempre viene a mi cabeza. Ahora estábamos hablando estos días, ¿no? Con una persona que es súper conocida acá en Brasil y digo, pero ¿por qué no conocía? Y yo digo, no sé por qué la gente no conoce, porque la gente muchas veces conoce Payasos Sin Fronteras de España, pero ya no sabe que hay Payasos Sin Fronteras en Brasil. Y claro, hace 5 años no es tanto como Payasos Sin Fronteras de España, pero ya hace 5 años, ¿no? Entonces, claro, ya es una pero trayectoria, sin duda. Y sí, qué importante es, porque justamente en esto de trabajar humanitariamente y ante situaciones de injusticias sociales, sí, económicas, vulneraciones.
Y Payasos Sin Fronteras, me gusta hablar siempre una cosa que Payasos Sin Fronteras nace de las ganas de los niños. Entonces, como entre una comunicación de de una escuela en Barcelona y los niños de la ex Yugoslavia en un campo de refugiados, y había una comunicación de cartas entre los dos. Y entonces los niños piden a, de alguna manera que si pudieran traer como cosas para dejar la gente feliz y alegre. Y, y esto me parece muy importante porque la risa o el arte como derecho de cualquier persona, eh, independiente de las condiciones que la persona está viviendo. Y tú piensas, pero es indigno una persona vivir en una situación de guerra y es verdad, pero también no es porque la persona está en esta situación que ella también no puede tener acceso al arte y, Como y bien a, cultural, totalmente. Y a la felicidad, sí, tal cual. exacto. Y entonces así que empieza y me parece bueno por no ser una idea de un adulto, porque como dice Tortel, que siempre parafraseo él, en este sentido es como que los adultos estaban adulterados, y me parece que es verdad. Y dentro de Payasos Sin Fronteras Brasil, una de las cosas que estamos más pensando es como cada vez más dar protagonismo a la infancia y entender que la gente necesita escuchar más los niños, como Totalmente. escuchamos cuando se montó Payasos Sin Fronteras. Fue una escucha generosa de lo que los niños estaban pidiendo y a veces nosotros adultos ignoramos lo que los niños piden, ¿no? Es Totalmente. como, Ahí yo como pienso algo. ahora, ¿no? En estos contextos de pandemia, ¿no? Todo lo que ha implicado para la niñez y para su situación emocional, ¿verdad? Sí, Porque bueno, en las miles de adaptaciones que vienen sufriendo las criaturas, que tienen unas herramientas diferentes a las de cualquier persona adulta, imagínate, ¿no? Todo esto desde una educación virtual, el confinamiento, el tener a sus familias también o sin trabajo o trabajando virtualmente, los tiempos, las dinámicas, y toda esa protección, ¿verdad? De las emociones, creo que es como algo que desde la payasería puede ser una forma de poder mejorar todas esas situaciones así de emocionales, ¿no? Tiene como un potencial bien grande, la sí. inocencia, la risa, todo lo que puede traer la payasería para la niñez, esto del humor, sobre todo, rescatar también el humor. Sí, yo creo, en portugués hay una palabra que es brincadeira, ¿no? Que es Pero divina esa palabra, me encanta. a mí me encanta. Pero, y ahora, en los 5 años de Payasos Sin Fronteras, trabajamos como un mes de derecho de brincar, ¿no? De derecho, porque brincar es distinto de juego. No sé cuál es la palabra que cabería en español en castellano para eso, no Es sé. tan difícil porque la brincadeira, el juego, el láser, el tiempo libre, la recreación, hay Sí. algunas hay que estar en algún marco teórico como para poder decir esta cosa o esta otra. Pero es verdad que para traducir la brincadeira, que es distinta al juego, Yo creo que la actividad lúdica, no sé si, que tal vez me por viene ahí. la cabeza, porque, pero lo que es que a partir de la actividad lúdica o la actividad del juego, es que a veces el juego para mí entra mucho en el juego, la competición, la cooperación, pero estoy diciendo más esto de estar, poner el cuerpo a divertir, ¿no? A esta posibilidad de encontrar con el otro para estar juntos y reír juntos. Y yo siento que es la pandemia hizo que esto se tornase más difícil
y también que los papás y las mamás o los cuidadores, ¿no? Quien estaba cuidando a los niños también perseveraron mucho porque estaban muy duros y muy... Y esto no es solo de la pandemia, esto es algo que es de mucho tiempo. Entonces esto con la pandemia, claro que peoró mucho, ¿no? Ha empeorado, pero es algo que a la gente entiende que jugar, brincar, es algo como, no, no es bueno, ¿sabe? Esto es como para niños. Y entonces vimos que la sociedad está muy enferma y claro que tiene que ver, doente, doente. Y claro que tiene que ver con esto, ¿no? Porque también si estás en casa y los niños quieren jugar y tú dices, no, no, tenemos que tener una vida y trabajar. Y todo, claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que hacer las cosas, pero sí podemos hacer las cosas jugando también. También, cualquier Pero actividad cotidiana se puede transformar en un juego mientras podamos ir incluyendo a la niñez en sí, ellos. y exactamente esto hablamos con muchos artistas que tenían hijos, ¿no? Y ellos hablaban como cómo transformar, que estás ahí haciendo la mesa del café y esto es un juego, ¿no? O vamos a hacer la cocina, cocinar y vamos a hacer un juego, vamos... Y esto también creo que no tiene que ver solo con creatividad, tiene que ver con estar de verdad con otra persona. Y ahí entonces entramos en muchas cosas, ¿no? Cuando trabajamos, el problema hoy en día no está solo en áreas de vulnerabilidad socioeconómica o en áreas de crisis humanitaria, estamos sin conexión. Y nunca estuvimos tan conectados, pero estamos sin conexión. Entonces, Tal como cual. siento que muchas veces los niños que tienen menos conexión de internet a veces pueden jugar más y estar más juntos. Y esto observamos muchas veces en contextos que vamos. Los niños a veces jugando más do que un niño que está en la ciudad y tiene acceso no estoy diciendo que no estoy romantizando la precariedad, ¿no? De No, manera no, sin ninguna. duda, pero se entiende totalmente, porque de pronto el juego al aire libre o más natural, los juegos de calle, hay tantas cosas que ahora se van como perdiendo y terminan siendo así desde lo virtual, a través de una computadora, los juegos en línea. Ha cambiado la forma de jugar, ha cambiado la forma de relacionarse, y sí, va más allá de la pandemia, sin duda la sociedad está volcada como con otra forma de concebir el tiempo libre y el tiempo del trabajo, ¿no? Ahora el tiempo Sí. libre parecería que fuera también una parte del tiempo de trabajo, porque siempre hay propuestas, siempre hay que estar haciendo, haciendo, haciendo. En el tiempo libre, gimnasia, cosas, ¿no? En el tiempo libre, sé mejor, sé más bonito, y termina siendo Hacer más un taller, ¿no? Hacer como algo. 3 formaciones. Sí, Algo hay que sí, hacer. sí. El tiempo del ocio va quedando como un poco relegado o cambia el concepto de lo que es el ocio. Y bueno, y así en la niñez también. Antes jugábamos con palos y piedras y hacíamos los muñecos cosidos y tal, ¿verdad? Hoy ya cambia un poco toda esa ¿Volvió? dinámica. ¿Estás? Me congelaste, Aline. Hola, hola. ¿Estás aquí con nosotros? Mm. Ay, se nos fue, Aline. Aquí estás. Qué suerte. Hacemos una pausa. Vale, Volvimos. Aquí estamos. No nos volvimos. vamos nada. Vale, vale. Que se caiga el Bien. satélite y que vuelva otra vez. Sí, estábamos hablando de esto del ocio y de todo esto, ¿no? Y también voy a hablar un poquito sobre cómo esto que pasó con nosotros de Payasos y Fronteras en la pandemia, Bien. porque fue un momento que también entendemos ¿qué vamos a hacer con esto que está pasando, ¿no? Y entonces, como
teníamos como un proyecto con Payasos Sin Fronteras Suecia para ellos venir a Brasil, para nos ayudar en la parte de gestión y entender cómo. Y entonces ellos no pudieron venir porque empezó la pandemia y empezamos a hacer todo online. Y esto fue muy bueno, en la verdad, porque al final algo que sería para hacer 2 semanas, al final hicimos como mucho más contacto con la gente y como ahora que estamos acá hablando también, hicimos nuestro encuentro también en medio de todo esto. Entonces yo no quiero de ninguna manera decir la pandemia fue buena porque algo que mató mucha gente y no tiene ningún sentido decir esto. Pero siento que para nosotros de Payasos Sin Fronteras aprendemos a lidiar con eso de una mejor manera de la situación. Como ya siempre trabajamos en áreas de conflicto, en desastres y crisis humanitarias, estábamos viviendo una crisis humanitaria en una cosa mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque dentro de Payasos Sin Fronteras empezamos a perceber muchísimas cosas. Y una de las cosas fue que no solo el público estaba pasando por momentos de vulnerabilidad socioeconómica, pero también los artistas. Entonces, como Payasos Sin Fronteras Brasil, eh, que está en Latinoamérica, tenemos que entender que la situación no es la misma de otros payasos sin fronteras, no porque los otros payasos sin fronteras son mejores o que los otros, pero son de países que muchas veces tienen mucho más condiciones financieras que nosotros. Entonces, no es la misma cosa para un artista quizá de Francia Claro. hacer un proyecto de que un artista de Brasil, ¿no? Un artista de cualquier país de Sudamérica o Latinoamérica. Entonces decidimos que queremos cada vez más a remunerar nuestros artistas y buscar también una generación de renda, no sé si dice esto, pero como ¿De generar renda, como renta? Generación. Ahí va, generar, generación de claro, renta. claro, que pudieran tener una remuneración frente a esta situación, seguro. Claro que Payasos Sin Fronteras en su esencia trabaja con el voluntariado, Ujú. pero también sabemos que si estamos en una situación, o no solo para la situación, o un contexto donde hablamos de un país donde la población no tiene los mismos recursos que otras Claro. poblaciones, es más de derecho que los artistas también puedan ser remunerados. Entonces, en medio de la pandemia empezamos a hacer este trabajo de buscar proyectos y logramos trabajar con 80 artistas durante el año de 2020 Qué y bien. con diferentes remuneraciones, ¿no? Claro que no son, pero de alguna manera algo que contribuyó mucho a la gente que estaba pasando por distintos, no estaba pudiendo presentar, ¿no? Y yo me recuerdo que los primeros proyectos que hicimos no era mucho dinero, pero la gente decía, pero yo no tengo visión de nada que va a llegar por estos tiempos, ¿no? Porque después empezó a tener algunas políticas públicas por la pandemia, pero antes no. Entonces, esto empezó a ser una cosa de Payasos Sin Fronteras Brasil y sigue siendo, ¿no? Y va a ser eh, hasta el momento que todos ganen muy bien, muchos proyectos y decir, mira, no podemos ser solo voluntarios siempre, pero aún infelizmente el escenario no es este. Y otro punto que llevamos muy a serio dentro de Payasos Sin Fronteras es la cuestión de la interculturalidad y la diversidad, porque vivimos en un país donde 56% de la población es negra y, y Payasos Sin Fronteras desde su fundación con los otros 14 países son mayoritariamente blancos, ¿no? Europeos en general. Claro. Entonces empezamos a entender también la historia, yo como una persona blanca también entender la historia de cuáles son mis privilegios, cuál es mi función también dentro de esto y dónde puedo estar y donde puedo
también descubrir otras parcerías, otras colaboraciones. Entonces empezamos a hacer formaciones dentro de la organización. Tuvimos formación en derechos humanos para todos los artistas, formación en reflexiones étnicas raciales, formación en una cosa que se llama Branquitu, que no sé, es una formación para entender los blancos, como también hablamos siempre a los negros, los indígenas y los otros, los blancos, ¿quién son? Porque parece que los blancos son los normales y los otros son los negros, los indígenas, ¿no? Claro, Esto la es como hegemonía una del hombre blanco, hetero, heterosis. sí, Sí. claro. No, Y, es y como esto es algo conciencia que, hegemónica. exacto. No, perdón, puedo hablar, no, yo aquí empiezo a hablar, No, no, bla, bla, está bla, bien, ya. yo interrumpí, pero está precioso lo que venís contando. No, no, y esto que empezamos a reflexionar, como si vamos a hablar de derechos humanos, tenemos que mirar qué está pasando, ¿no? No, porque no queremos ser una organización colonialista y ni menos una organización de caridad o de ayuda humanitaria en el sentido de que pobrecitos, porque no es esto que pensamos, ¿no? Lo que pensamos es como tenemos una profesión, son todos profesionales y podemos trabajar con nuestras habilidades dentro de estos sitios, pero no es que estas personas son mejores o peores que nosotros, son también personas que están pasando por este contexto por muchas cuestiones geopolíticas, muchas cuestiones de estructuras sociales. No es que nosotros no somos salvadores de nadie. Y esto es como lo que Payasos Sin Fronteras Brasil quiere cada vez más como organización de derechos humanos que trabaja con las artes circenses, porque es así que nosotros queremos también que la gente mire nosotros. Somos de derechos humanos, sí, y somos de las artes circenses, sí. Y entonces este es nuestro legado también dentro de Payasos Sin Fronteras. Entonces esto es un punto que estamos trabajando muchísimo, sí, dentro de la organización. Ahora tuvimos una formación de PCD también para entender mejor y acabamos de montar como una revista que se llama Revista del Corazón, con juegos pensados para no tener exclusión de las personas. Entonces, por ejemplo, hay dentro de la formación tenía como una payasa autista, una payasa PCD con cuestiones PSD, de perdón que no sé la sigla, persona con persona con discapacidad, deficiencia. deficiencia, PC. Sí, PCD, persona con Ah, deficiencia. perfecto, perfecto, está. La definición no la sabía. Sí, y ahora este trabajo es como la idea fue trabajar junto con Payasos Sin Fronteras Suecia y trabajamos 5 artistas de Brasil online y 5 artistas de allá y agarramos los juegos que ya trabajamos en general en nuestros proyectos y miramos si estos juegos, si este trabajo sí está contemplando toda la gente, porque porque es algo que necesitamos pensar, ¿no? Cómo se abre Entonces, la forma de ver, ¿no? Cuando te cae esto mismo, la ficha, de decir, pa, qué impresionante, cuántos años de hablar en masculino, de vivir siendo también blanca, o sea, nada, cómo empiezan a caer y a mostrarse las diversidades en todos los sentidos, porque esto que decías, PCD, la sigla, nada más la sigla, personas con deficiencia, reconocer y nada, ver la inclusión también ahí, porque, no sé, se me ocurre ahora personas que padecen de ceguera, no todas las cegueras son iguales, hay ceguera completa, hay ceguera desde aquí para arriba, desde aquí para abajo, no sé los nombres, perdón, pero también hay personas que ven de esta manera, hay visión borrosa, o sea, hay tantos tipos de sí, padecimiento de eso que un mismo juego, por más que tenga baja visión, no va a ser igual
para una persona que no no. vea de la mitad hacia abajo, por decir algo, ¿no? Tan sencillo y que tan poco sabemos, ¿no? Esto de no conocer el lenguaje de señas, que debería ser algo que ojalá pudiéramos estarlo haciendo también nosotras. Sí. Hay tanto por hacer, tanto por mostrar, tanto por volver a redimensionar, ¿no? Las formas de comunicación, de lenguaje y esto del jugar, que nada, Y es esto, yo siempre pienso, sabes, Serrana, que es a veces, es como, es tanta cosa que a veces no hacemos nada. Y es algo que no hace parte mucho de mi vida, este pensamiento, porque si no, nunca había abierto Payasos Sin Fronteras Brasil, claro, ¿sabes? no podrías. Porque, porque es como, vale, no vamos a estar perfectos mañana, pero si no empezamos la caminada, nunca vamos a lograr. Entonces, si es muy difícil hacer tal cosa, pero tenemos que tener esto y esto para hacer. Entonces, pero no tenemos. Entonces, yo siempre pienso que es como una manera de reivindicar, ¿sí? Reivindicar Sí, eh, reivindicar. que las cosas empiecen, es decir, mira, Claro. yo sé la importancia que esto tiene, yo puedo pedir que esto, exijo que esto es necesario. Claro que quizás tiene cosas que nosotros no vamos a ver, solo nosotros hijos, nuestros hijos o nuestros nietos, pero eh, es esto, tenemos que continuar la caminada, mismo cuando se parece difícil. Claro, y pensar que siempre hay más personas también y que siempre que se abre una puerta, una forma de pensar, bueno, a partir de ahí empiezan a haber conexiones, que es un poco la idea de todo esto, ¿no? Al escuchar nuestras voces, al intercambiar. Tal vez no estemos todas las personas de acuerdo en los mismos criterios, pero siempre van a haber posibilidades a medida que empezamos a tejer redes y a pensar así en positivo, como decís tú, bueno, no todo lo voy a poder abarcar, no todo va a ser perfecto como quisiéramos, pero el empezar y el seguir y el creer habilita a crear. Creer Yo es no, crear, y eso es sí, como una máxima que... pero yo no siempre pensaba así, ¿sabes? Yo pensaba así como, ay, tiene que estar perfecto esto. Y, y ahora pienso, vale, vamos a hacer esta primera revista con este propósito. Y claro que va a tener un montón de cosas que tienen que mejorar, pero hacemos una segunda o hacemos otra edición donde Claro, aportamos otras cosas y otras voces de alguien que va a decir, mira, pero olvidaron de esto y yo voy a decir, gracias por recordar bien, que olvidamos de claro, esto. bien. Pero no, yo creo que es como, Vale. y no estoy diciendo de una positividad tóxica, que es como tenemos que estar bien en medio del caos, o en medio del desgobierno, en medio de la guerra, no, pero que los aportes de la gente sea como para te impulsionar a hacer cosas, ¿no? Entonces yo puedo decir, mira, este trabajo que estás haciendo, qué bien que estás haciendo. Y si haces más así, 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 qué bien, gracias Aline por me decir esto, gracias Serrana por me decir eso. Pero siento que pasamos mucho tiempo, muchas veces juzgando a la gente, tenía que trabajar mejor esto y esto, pero ya, no somos tantos, no somos tantos. Hay mucha gente que no quiere que los artistas existan. Entonces necesitamos es como más unión en este Más sentido de unido. decir, mira, no necesitamos pensar todos la misma cosa, pero sí que podemos aportar y crear historias y utilizar del arte como motivación y en vez de decir, mira, no, este hace, porque este no me gusta, no, bien. Y las En estéticas payasos, son tantas como personas hay. No todas las personas exacto, entran en la misma estética, ¿no? En la misma forma de exacto. concebir el arte. El arte tiene eso, esa posibilidad de infinitas formas de expresarse. Infinitas posibilidades. Sí, y además, por ejemplo, una de las cosas que estamos hablando aquí en Payasos Sin Fronteras, Brasil, es que esto de la diversidad de estéticas, por ejemplo. Tenemos mucha referencia europea, ¿no? Yo estudié en escuela
de teatro físico en Europa, pero hay un montón de cosas dentro de Brasil y también dentro de Latinoamérica. Y también por la colonización tenemos esta síndrome a veces de pensar que todo en Europa es mejor lo que las cosas que tenemos. Y es como sacar este estigma y valorar lo que tenemos y valorar también lo que es las cosas de Europa. No es como, no, no Europa, solo acá. Es como el mundo es todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también tener, no es una cosa sola, ¿no? Claro, No es una. hay matices que son propios de cada cultura. Poderlos reconocer es como la primera cosa, reconozcamos la diversidad en todos sus aspectos, reconozcamos la cultura de la capoeira, por ejemplo, qué sé yo, tanta cosa, tanta riqueza propia tienen, que Sí. una vez que se empieza a reconocer también eso, crear propias estéticas. Aquí en Uruguay, por ejemplo, en el Río de la Plata existió un tipo de manifestación circense que fue el circo criollo, llamado así, circo criollo, que seguro que el circo criollo, con otras connotaciones, también fue en una época, en la época de la colonia de Brasil, de México, de Chile, de Latinoamérica y de todos los lugares. En principio se importó el circo, se importó, digo, porque llegaban los circos europeos y claro, un estilo de estética. Pero pasado el tiempo, lo que se llamó circo criollo fue justamente propio del Río de la Plata porque incorporó las danzas folclóricas de los gauchos del Río de la Plata, incorporó los chistes, la sátira, todo lo que tenía que ver con la cultura en la que vivían esos pueblos. Y al hacer itinerancia también, ¿no? Mixturó cosas de los inmigrantes, las primeras poblaciones fueron de inmigrantes. Entonces los dialectos, y eso generó como un estilo propio. Incluso se representaron obras literarias, dramáticas y tal, propias de Río de la Plata. Entonces, nada, enaltecer la propia cultura genera esto mismo, un reconocimiento que hace que tenga sus propios matices y apropiaciones también para lo que es el estilo de donde vive cada una, ¿no? Cada uno. Sí, exacto. Esto que estás contando de la revista es súper interesante. ¿Es una revista digital o es una revista impresa? Queremos una Va a revista. ser, no, tiene la parte digital también, tiene la parte digital. Ahora en 23 vamos, es porque vamos a hacer una demostración con los artistas de Payasos Sin Fronteras y después, año que viene, si todo va bien, porque estamos para recibir un edital que no sabemos si va o no, la idea es hacer como como un proyecto piloto en 3 distintos sitios para ver cómo si esta formación de los juegos funciona, va bien con los niños, ¿no? Entonces vamos a trabajar solo con niños PCDs, después una otra organización con niños de distintos sitios que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica y entender cómo funciona este tipo de juego que pensamos para estos sitios, ¿no? Entonces es casi un mestrado, ¿no? Casi un postdoc estas cosas, pero es algo como una investigación eterna, ¿no? Es como, yo siento que ya es súper interesante ir con los espectáculos y talleres, pero es importante entender lo que la gente quiere y lo que la gente necesita. Y no, esto no parte de nosotros, ¿no? Esto parte de la gente, porque esta es Ustedes la son los diferencia de no. provocadores. Exacto, exacto. Esto Provocar, es provocar y también escuchar a la gente y decir, claro. mira, es esto que quieren, lo que, Lo que trae. porque a veces como, pensamos, la gente quiere un espectáculo, pero ¿será que quiere? Y en general quiere, ¿no? Porque está ahí, pero siento que estamos en otro tiempo, un tiempo de escuchar más lo que la gente en las situaciones que trabajamos, en general, ¿no? Pero en las situaciones que trabajamos, lo que la gente quiere para alimentarse, ¿no? Alimentarse también
de la misma manera que cuando vamos a un festival decimos, queremos hacer un espectáculo así, es como lo que la gente cuando está en una área de crisis también quiere escuchar o sentir, o no sé, es como dar voz también Súper a bonito, la gente. claro, porque te va devolviendo, ¿no? De alguna forma es esa retroalimentación. Un espectáculo siempre es provocador de Sí, emociones, sensaciones, ideas, exacto, y afloran los sentimientos, como que sí, es una forma de también generar una apertura. Y a la vez, claro, esa devolución es justamente lo que, si nada, esa escucha amplificada la van teniendo ustedes, bueno, ahí está. ¿Qué te devuelven? ¿Qué es lo que necesitan realmente? Y, sí, y eso se genera en ese vínculo que es súper mágico, porque el llevar una escena donde todo el tiempo para, porque un momento de, ¿no? de personificación, un momento de presentar un espectáculo, es un tiempo fuera del tiempo habitual. sí, Ahí se para todo y fluye como otra cosa, ¿verdad? Sin ser sí. tan romántica, pero esa magia que tiene el circo, bueno, No, y la no, payasería, y lo que y lo pienso es es. que es como, es paradoxal, ¿sabes? Las cosas, Terrana, porque es romántico también y es utópico también. No, no es que a veces yo siento que vamos, o es una cosa y otro, o es otra, ¿no? Entonces, y no es las dos cosas, las tres, las cinco, las diez al mismo tiempo. Yo me acuerdo que fuimos a hacer un proyecto en Amazonia, en Altamira, que es un sitio donde construyeron una usina hidroeléctrica, la más grande de Latinoamérica, con certeza, y la gente fue como desalojada, ¿no? Entonces, y el río con la usina hidroeléctrica subió, entonces una parte muy grande que tenía floresta, se sumió la floresta, ¿no? Y todo esto. Y te confieso que los proyectos que más me duelen son en general los que tienen la naturaleza junto, porque es como, cuando es, no que los que tienen la gente, solo los seres humanos no pasó mal, pero es que los que tienen la naturaleza es como un daño tan grande, es como, yo pienso, Dios, además de hacernos problema con nosotros, estamos haciendo como con todo, ¿no? Pero bien, y cuando estaba, me recuerdo que estaba en el río, y entonces yo pensaba así, Dios, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿No? En este río acá. Y una tristeza que me invadía el corazón tan grande. Después salimos, ahí tenía como una pared, ¿no? Que teníamos que saltar porque el río estaba en el medio, no se podía pasar, ¿no? Y ahí entrábamos en un coche y después seguíamos el río y la otra parte del río estaba toda perfecta, como con los árboles, vida, y era como el mismo río que tenía una parte muerta y otra vida. Y yo pensaba, qué loco esto. Y es esto, ¿no? Los sitios donde vamos muchas veces es esto, el amor y la vida al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como hay como mucha tristeza, pero hay muchas ganas de continuar, ¿no? Y también, eh, no sé, es todo junto, ¿sabes? Entonces, como nuestros espectáculos también no son solo la risa, es como estamos ahí junto con la gente. También hay una artista, Gaby, que trabaja con Payasos Sin Fronteras, que dice, nosotros vamos ahí y trabajamos y llevamos nuestra potencia de alegría porque estamos recargados, pero también llevamos la tristeza que está en el ambiente también para nosotros. Entonces no es como una cosa solo, ¿no? Es como estar juntos. Estar juntos es como las dos cosas, las tres, las cuatro, porque son muchas emociones, ¿no? Entonces yo siento que es un trabajo paradoxal. Tal Eh, cual. es eso. Me hablo mucho, ¿no? No, pero es súper interesante lo que traes, porque no es habitual también escuchar, bueno, así,
nada, esto de exponer los sentimientos también propios al ir a lugares donde también te encuentras estas devastaciones, porque son devastaciones. De lo que sucede hoy y de lo que seguirá aconteciendo, porque también desde una ciudad derruida a algo de la naturaleza que cambió plenamente por mano de la humanidad, Sí. como wow. No sé, yo ahora pensaba en el volcán que ahora, no sé si estabas al tanto, pero en Islas Canarias, que ha cambiado la geografía, que está en erupciones de no sé cuánto ya, desde septiembre, y bueno, nada, ¿no? Lo que será en este momento esa geografía completamente tapada por la lava. Pero bueno, es un evento de la naturaleza, ¿no? Sin duda. Nada, Sí, es cuando hay cosas que son de la naturaleza, ¿no? Pero acá en claro, Brasil cuando es... la mayoría de las cosas son crímenes ambientales, ¿no? No, eh, sí, y las mismo, quemas del Amazonas mismo, las quemas, cómo han sí, quemado, sí, sí, o sea... no, y además, pero hay unos que son de la naturaleza, como el terremoto en México, ¿cierto? Pero mismo así, la manera como se lidia con esto no es el humano que lidia. Entonces, ¿qué quiero decir? Es como, vale, el terremoto pasó, pero no hay ayuda suficiente, o hay corrupción en las ayudas que llegan. Hay como, se podría ya tener una estructura, sabiendo que el país tiene terremotos hace muchos años, muchos, ¿no? Entonces hay cosas que sabemos que no hay un investimento para ayudar o colaborar con la gente que pasa por estas situaciones. Y tú estabas diciendo sobre mostrar sentimientos y todo esto. A mí siempre me gusta hablar que es necesario tener vulnerabilidad. No, cuando hablamos de vulnerabilidad, yo siempre digo, vamos a sitios de vulnerabilidad socioeconómica, pero claro que la persona también está vulnerable, pero la vulnerabilidad es general, todos somos vulnerables, ¿no? Y además, si quieres trabajar con estas opciones, necesitas mostrar tu vulnerabilidad, porque si piensas que vas ahí y va a llegar y decir, mira, no me afecta nada, no tiene cómo. Y si no te afecta, no tienes que trabajar con esto, porque no es posible que vea algo eh, muchas veces muy difícil y no te afectes. Entonces yo digo que tiene que tener el corazón abierto, las costas, las espaldas cerradas, porque es necesario también tener fuerza para mirar situaciones que no son tan fáciles, ¿no? Como los migrantes que atravesan de Centroamérica para llegar a Estados Unidos, que caminan 15 días, están con los pies todos, sí, llagados, todo. sí, pero claro, es como mirar eso y decir, mira, vamos a hacer un espectáculo, es de risa y es de, y todo bien, y por eso digo que el paradoxo. Entonces hay como también un preparo que no es solo, yo siento que para nosotros de Payasos Sin Fronteras Brasil, lo que estamos buscando es que los artistas puedan tener una formación integral para hacer estos proyectos, una formación que va más allá de la artística, una formación de ser humano también, de entender lo que pasa en el mundo, porque muchas veces siento que artistas en general a veces quieren hacer su arte, pero no están pensando muchas veces lo que es importante para el mundo. Y si hacemos, y si pensamos esto, vamos a tener fuerza para buscar políticas públicas. Tal Así. cual. Porque además es eso mismo, el arte como transformador de la realidad, de alguna forma también el acceso al arte democratiza la cultura y eso posibilita la capacidad reflexiva y transformadora. O sea, si no hay cosas que te mueven y te sacuden, difícilmente puedas salir del statu quo, ¿no? De la zona, la famosa zona de confort, o no. O pensar que todo está mal, todo está mal, todo está mal. Bueno, no, eso, el arte mueve también como esa posibilidad, ¿verdad? Qué sé yo, se me ocurren, también hay como palabras o conceptos que ahora uno dice, bueno, el arte es resiliente, sin lugar a duda, y los artistas, sin lugar a duda. Pero bueno, esa resiliencia también tiene que ser trabajada, tiene que ser, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que era algo que te iba a preguntar, en esta formación integral,
hacen como algún tipo de preparación como artistas también ustedes para poder sobrellevar todo esto, algún tipo de autoformación o ayuda personal, trabajan desde la psicología o desde algo así también, para ustedes mismos, para ir preparados. Sí, entonces, esto, durante 2 años en Pedazos Sin Fronteras teníamos como 2 psicólogas que trabajaban con nosotros una vez al mes, teníamos como unas juegas, unos círculos de diálogos con ellas, pero al final no logramos de como mantener siempre que había gente en los círculos, porque ellas necesitan que la gente. Entonces, ahora empezamos un comité que se llama Comité de la Diversidad y por la Cultura de la Paz, que es como año que viene vamos a empezar las formaciones en comunicación no violenta, diálogos de paz, círculos de comunicación para la paz. Y lo interesante es que hay un grupo que está trabajando por esto para después presentar para todos los otros artistas, ¿no? Y, y esto es una manera también de tener mejor acogida, acoger no, Acogida, acogida, había silenciado para aco- escucharte mejor. acogida en el sentido que muchas veces sí podemos tener ayuda de profesionales, ¿no? Y es siempre importante pensar porque sabemos que esto puede generar traumas en la gente, ¿no? Es como dentro de los proyectos tenemos una dinámica que todos los días por la noche hacemos como algo que se llama como compartir o un check-in, en el sentido de que compartimos no solo lo que pasó en el día, pero tenemos un momento donde una persona habla y todos escuchan sobre lo que ella sentido, cuáles son las sensaciones, porque a veces pasamos por sitios o por situaciones difíciles, entonces este sitio donde la persona que está liderando el proyecto, que hay como siempre un team leader o un coordinador, esa persona lleva esta dinámica siempre. Entonces, nunca tuvimos en Brasil aún no, o algo como más necesario de un tratamiento psicológico para alguien, pero estamos buscando traer esta construcción, por ejemplo, con este comité de estas formaciones de descubrir políticas restaurativas dentro de la organización, ¿sabe? Para que podamos como dar soporte a unos los otros en el momento que uno se queda más vulnerable, porque dentro de los proyectos pasa mucho esto de un día uno está súper, primero todos están súper bien, después uno mira algo y siente algo y ve algo, principalmente en injusticias sociales, ¿no? Y ahí se queda mal, entonces necesitamos no que el grupo sea muy fuerte como soporte. Por eso hay poco espacio para el egocentrismo dentro de los proyectos. Entonces, como quiero hacer mi número, es como, vale, ya. Claro, claro, es muy colectivo, ¿no? Y esto que traes que son las dinámicas grupales, bueno, de contención, porque de alguna forma tal, lo tienen, ¿no? Capaz que no a través de una ayuda profesional psicológica, pero sí en estas dinámicas que dices tú, ¿no? Este comité también que arman entre ustedes, las dinámicas así de contenerse unos a otros. Tengo a mi gata acá comiendo, que se te ríe. No, y el Mi bebé ya gatita empezó a llorar muchísimo, Ay, ay, pobrecito. ay, mi amor. Madre, madre Nada, inquieta se nos va a poner. Viste que cuando te dicen madre sí, es tremendo. sí, Este, pero bueno, Aline, Aline. realmente, Pode sí, falar, viste Aline. que te lo pregunté por hoy, hoy antes, porque está bueno pronunciar como es, como te gusta también. Y el tuyo, yo estoy pronunciando correcto. Sí, perfecto. Es tan difícil porque es con dos R's, ¿viste? Serrana, Serrana, serrana. serrana. Vale. Aline, bueno, Bien. realmente es un gusto esto de poder estar conversando y poder saber un poco más, también para traer a la escena de Uruguay y a todo el mundo, invitar a esto de poder conocer un poco
lo que es Payasos Sin Fronteras, conocerte a vos, realmente es un gusto impresionante. Como para poder ir cerrando así un poco, nada, estaría bueno poder contarle a todas las personas que nos están viendo y escuchando cómo pueden informarse, encontrarles a ustedes, seguir sus redes sociales, bueno, nada, un poco eso. Si después esta revista sale también a otros lugares, cómo podemos empezar a tejer redes para Vale. seguir conectados. Sí, vale. Primero, una cosa que iba a decir es que acá hicimos una web serie que se llama Infinitas Peripecias, que ella tiene un material, un almanaque, como Un almanaque, de, sí. sí, de juegos para niños que se acompañan los episodios. Es como de, fue pensado por medio de los cuentos y leyendas de Latinoamérica, y hicimos una adaptación para el lenguaje de payasería. Qué bueno. Y claro, cuando tú miras, tú no se acuerda mucho del cuento, pero la idea fue mirar los cuentos y adaptar para la payasería. Entonces, es una web serie de 7 episodios. Después está dentro de una YouTube de Payasos Sin Fronteras Brasil. Y Bien. también ahí hay la posibilidad de tener el almanaque para los niños que quieren jugar juntos. Entonces, es una manera que encontramos también en la pandemia de este medio audiovisual. Para encontrar, nosotros tenemos la web, que ahora en finales de este mes, principio de diciembre, va a tener una web nueva, que es palhaçossemfronteiras.org.br. Yo paso para ti después, y ahí tú pones abajo Ahí de en los la comentarios. presentación, claro, claro, lo ponemos luego. Y en Instagram, Palhaços Sem Fronteiras, Palhacos Sem Fronteiras. Y Y con H, Facebook, ¿verdad? Palha, com H, PH, com porque H, en sim. Uruguay, Palhaços, não, não é palhaços, claro. com H, Igual com sí, H. nosotros es con la Y. Claro, É, claro. y en Facebook también, y Perfecto. ahí se puede también enviar mensajes, tanto por Ahí va. Instagram, que la gente de la comunicación para hablar, si tienen ganas, curiosidad Y de cursos alguna también cosa. se pueden tomar cursos, tal vez para el año que Sí, viene se organizan cursos para que vayan. sí, además, esto de los talleres, lo que hacemos normalmente es como, si la gente se interesa, es como Lo forman. enviar mail, preguntar, Perfecto. y ya, por ejemplo, yo de un taller sobre payasería social de Payasos Sin Fronteras en el Festival Sí. de, de El Salvador. Ahora vamos a trabajar también con agentes sociales en La Plan, en Venezuela, Ecuador y Perú. Entonces, como hay posibilidades de hacer taller ahora online, ¿no? También estamos Claro. haciendo. Y hay como una metodología de Payasos Sin Fronteras que trabajamos como liderando y aprendiendo a través de la risa. Y esto todo, sí, sí puede, si la gente se interesa, es como preguntar, y vamos descubriendo cómo hacer juntos. Pero, y además de esto, estamos ahí trabajando, continuando, y una de las cosas que quería decir para el final es que tenemos un montón de proyectos, y quien quiere conocer más puede enviar mail o mensajes, pero una de las frases que puse acá es una frase que habla sobre que el poder requiere, el bebé llorando, ¿no? Que Ahí el está. poder requiere cuerpos tristes, el poder necesita de la tristeza porque puede dominarla. La alegría, por lo tanto, es resistencia. Yo prefiero decir reír, existencia, porque la alegría no se rinde. La alegría como potencia de vida nos lleva a lugares donde la tristeza nunca nos llevaría. Es de Deleuze, no es mía, Qué hermoso. pero, pero esto, ¿no? Que la alegría esté presente, porque por medio de ella que vamos a hacer la revolución.
y con la revolución con afecto alegre y con encuentros potentes, así como este de hoy. Qué hermosa, Aline. Muchísimas gracias. Hermoso Gracias a ti. pensamiento final y hermosa tú, agradecida. Y bueno, nada, que esto sea el principio de muchos encuentros más y muchos abrazos Sí. que nos podamos dar en Ay, un sí, futuro no muy sí, lejano. sí. Muchísimas gracias. Mm. Ahora voy a dar mis pechos a Vaya, alguien, vaya. pero gracias y Ah, vamos hablando y esto, eso. Te esperamos por estamos aquí también. juntas. Eso. Sí, sí, Bueno, un sí. beso muy, muy grande. Y gracias, ¿Ves? gracias a todas las personas que nos han escuchado y a Lune Moreno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Larga Hasta vida. pronto. Chao. Adiós. Adiós. Chao.